cuando hablamos de conquista, hablamos de lo que es la conquista militar y hablamos también de la conquista espiritual. La conquista espiritual son los religiosos los que la van a llevar a cabo y son evangelizadores. Y no nos olvidemos esto, son evangelizadores, tratan de integrar toda su estructura de pensamiento para conquistar de manera espiritual directamente y estar siempre por encima de las creencias nativas. Y entonces, por supuesto, son los que van a iniciar todo este procedimiento. Y lo vamos a ver en sus textos. Hay muchísimas referencias en textos de religiosos, desde un Torquemada, un Hernando Ruiz de Alarcón, o un Motolinía, hay muchísimos. Pero sí que hoy me voy a centrar en uno de los religiosos que es un poco, como vamos a ver, Fray Bernardino de Sahagún, que es el que más va a describir en su texto la historia general de las cosas de la Nueva España y el Códice Florentino, quien más va a hacer hincapié en estos seres, como si dijéramos, plantando la semilla. ¿Y quién fue Bernardino de Sahagún? Bueno, se piensa que nace sobre 1499, es verdad que de la vida anterior a su llegada a América se conoce poquísimo, y llega con el 1529 con los primeros franciscanos a la Nueva España. Sus 20 años primeros, un poco por hacer biografía, trabajó fundamentalmente de maestro, de misionero, de administrador de conventos, y en todo este trajín lo más importante es que se hace bilingüe y adquiere todo lo que sería el conocimiento de la lengua que se hablaba en el Valle de México, la lengua del Imperio Azteca, el náhuatl. Sobre 1558 se empieza a diseñar su obra magna, encargada por el provincial de la Orden, Francisco de Toral, pero ya se la encarga en lengua náhuatl, es decir, ya se está viendo la importancia de estas técnicas de evangelización, porque si a un grupo de indígenas, generalmente de los de alta cuna, se los enseña a leer, se los enseña a trabajar y se les adoctrina, también hay que enseñarles las creencias, y para eso tiene que haber todo un corpus de literatura escrita. Y bueno, se rodea de un grupo de sabios indígenas. Esto sucede en Tepepulco, que eso está en lo que es ahora el Distrito Federal. Se crea lo que es el Colegio de Tlatelolco, que es un proyecto multicultural donde, además de todos estos sabios indígenas, ya sea el equivalente a los médicos, a los sabios, a los hierberos y demás, pues trabajan junto con los sacerdotes de manera muy cercana. Y este conjunto de sabios, él les da una serie de preguntas y se van a contestar y transcribir en 3 lenguas, en latín, español y náhuatl. Y con una serie de dibujos van a configurar en una columna con las preguntas y respuestas en náhuatl y la traducción al castellano, y en el otro lado están las ilustraciones, y el documento que lleva las ilustraciones es lo que se llama el Códice Florentino. La parte castellana es la historia general de las cosas de la Nueva España. Y que en el libro 5 están fundamentalmente, son un montón de libros, son 12 libros. En el libro 5 es donde va a hablar fundamentalmente de lo que son todas estas técnicas de evangelización y donde se van a identificar, donde vamos a poder identificar y trabajar con los seres prehispánicos que, evidentemente, por los religiosos fueron considerados como figuras diabólicas, icónicas y absolutamente de Satán. Y tenemos la deidad por excelencia. Traigo un montón de imágenes que no se os haga muy arduos. He querido poner también el texto para un poco que me sigáis, porque entre la mascarilla y lo rápido que hablo, pues que tuvierais un poco también un guión. Bueno, el dios que ellos van a identificar con Satán de manera más clara es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, que se denomina también el espejo humeante. Y es Satán, es el diablo por excelencia. Fijaros, era tenido por verdadero Dios e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno. El texto nos va a reflejar aquello que queremos saber y nos va a permitir investigar sobre lo que nosotros ignoramos. Habla de las cosas sobrenaturales, de las cosas secretas, de las cosas que pueden ser futuras, habla también sobre la adivinación, y sí que nos dice que todo este tipo de conocimientos está claramente en relación con esta deidad, no solo de manera directa a través de lo que es la figura del dios, sino también toda la corte que le rodea.
pues animales, ciertas aves, como por ejemplo el búho, eran aves de mal agüero que transmitían todo lo que era el poder y el influjo del mal. Y bueno, en realidad esto también es curioso porque, por ejemplo, en España, en la zona de Extremadura, en la zona de Galicia, también hay mucha relación con lo que transmiten ciertos animales como mensajeros entre el inframundo, el infierno, y el mundo de arriba. Es decir, que por eso os digo que muchas veces distinguir la aculturación es muy, muy complicado. Mirad, aquí tenemos a Tezcatlipoca. Este es un códice precolombino, ¿vale? Este es un códice, es el Borgia. Un códice es un documento que pertenece a la Mixteca Puebla y es un códice adivinatorio calendárico. Y la imagen de Tezcatlipoca, la imagen de Tezcatlipoca es muy clara, pero también vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Fijaros en todo lo que es la máscara que lleva, es una máscara negra, es una especie de pintura que lleva sobre la cara, y esto es común en otras representaciones, pero lo más característico de esta divinidad, del espejo humeante, es justo el espejo humeante. ¿Qué es esto? El espejo humeante lo lleva en un pie que está cortado. ¿Y qué es el espejo humeante? Es el contacto con el inframundo. Los espejos nos transmiten otra realidad, es una realidad invertida. Y al ser un dios oscuro, pues humea en la relación con el fuego. Aquí tenemos otra imagen del Borgia, veis el pie como tiene otra vez el signo del espejo humeante, es un espejo de obsidiana, y la voluta, la que hay, es la imagen del humo. Lo otro son adornos, son una especie de penachos hechos de papel que llevaban, son un escudo, son flechas, a veces hay también cabezas que acompañan la imagen, incluso puede haber cabezas clavas. Pero bueno, mirad la diferencia que hay en relación con una vez que llega la conquista. Esto ya son códices coloniales, ¿vale? Tenemos el magliabechiano, tenemos el códice florentino y tenemos el borbónico, que probablemente estén dibujados por nativos, pero ya habiendo pasado unos años y años largos después de la conquista. Fijaros cómo va cambiando. Realmente casi lo único que se mantiene es la imagen de la cara con las rayas, porque ellos realmente, los españoles, lo que es el espejo humeante que llevaban en el pie, realmente con este signo, al no pertenecer tanto a nuestra cultura, no se quedaron, y esto ya está pasado por el filtro de la Iglesia. Pero bueno, se identifica perfectamente a la divinidad. Os decía el libro quinto. Bueno, simplemente deciros que el prólogo ya está reconociendo la existencia de estas entidades sobrenaturales, reconocidas y admitidas, que son sobrenaturales e incluso también identificadas para los religiosos. Los naturales, los nativos, van a manifestar, por supuesto, obsesión por lo oculto, y muchas veces toda esta obsesión por lo oculto, en ello subyace también una preocupación por la enfermedad, por determinadas improntas que estos seres pueden hacer en el humano. Es verdad que, bueno, mucho tiempo después, este tipo de rasgos por los antropólogos los vamos a denominar factores de filiación cultural dentro de lo que es la categoría EMIC. La categoría EMIC es aquel pensamiento que hace directamente el pueblo llano. La categoría ética sería lo que decimos los investigadores, que muchas veces no tiene nada que ver una con otra. Bastante más fiable la EMIC porque transmite un pensamiento popular en muchas ocasiones. Y ver un poco un trozo del texto, y es que mal es este que cundió en todo él humanas linaje, y como estos naturales son buena parte de él, cúpolos harta parte de esta enfermedad. Y para que cuando llegados de esta llaga fueren a buscar medicina y el médico los pueda fácilmente entender, se ponen en el presente libro muchos de los agüeros que estos naturales usaban, y a la postre se trata de diversas maneras de estas antiguas que de noche les aparecían. Y vamos a ver estas figuras que se les aparecían por la noche, las estantiguas.